Un auxiliar de vuelo ató a un adolescente negro con máscaras de oxígeno y se burló de él en pleno vuelo. Un minuto después, el director ejecutivo le colocó la misma manguera alrededor del cuello hasta que se desplomó. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Ató a un niño con una máscara de oxígeno, burlándose de él como si fuera una broma. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. El gemido de un bebé interrumpió con fuerza el tenue silencio del vuelo 612 de Crestline Airways. Apenas se oía por encima del zumbido de los motores, pero rasgó el silencio como un alfiler en la tela. En el asiento 11C, Adrian Kessler apretó el agarre de su bebé, Jonah, acunando su frágil cuerpo contra su ancho pecho. Sus manos, firmes tras años en salas de juntas de alto nivel, temblaban ligeramente. Las tenues luces del techo pintaban su acentuada mandíbula con vetas plateadas y sombras, proyectando tenues halos sobre la lana de su chaqueta. Al otro lado del pasillo, un hombre de labios finos y postura demasiado rígida detuvo su paso. Mason Drexler, azafato jefe del vuelo nocturno a Ciudad Hellbrand, giró la cabeza lentamente, con la mirada fija en el origen del sonido. Jonah dejó escapar otro débil grito, apenas un suspiro más fuerte que antes. El rostro de Mason permaneció neutral, pero sus dedos se crisparon a sus costados, apretándolos y luego aflojándolos. Su reputación de disciplinado era bien conocida entre la tripulación, pero eran las cosas tácitas, sus miradas burlonas, su creciente desprecio por los pasajeros que llevaban su riqueza como una armadura, lo que lo hacía temido tras las cocinas cerradas. Adrian no notó la mirada. Su atención estaba dividida, una parte dedicada a calmar a Jonah, la otra a repasar mentalmente la lista de verificación de su próxima presentación. La reunión de la junta directiva en Hellbrand no solo era importante, sino crucial. Dominion Systems, su empresa, pendía de un hilo tras un intento de adquisición hostil 6 meses antes. Esta presentación determinaría si conservaba el control del imperio tecnológico que había construido desde cero, o si lo veía desmoronarse bajo el peso de las dudas de los accionistas. Y, sin embargo, allí estaba, no ensayando temas de conversación, sino tarareando suavemente a un bebé inquieto. ¿Necesita ayuda, señor? La voz de Mason era suave pero tensa, como una cuerda de piano demasiado estirada. Adrian levantó la vista. No, gracias. Solo necesita un momento. Mason recorrió la cabina con la mirada como si confirmara si alguien más compartía su irritación. 2 filas más atrás, un joven con auriculares levantó la vista brevemente y luego la apartó. Un hombre de negocios mayor a su lado frunció el ceño, pero no dijo nada. La tensión en el aire crecía. No era fuerte ni furiosa, sino densa y expectante, como si la propia cabina contuviera la respiración. Seguro que los demás pasajeros agradecerían un poco de silencio, dijo Mason, sin llegar a sonreír. Adrian parpadeó, sorprendido por el comentario. Hago lo que puedo, respondió con calma, dándole una palmadita en la espalda a Jonah. El niño se retorció, pero no volvió a llorar. Mason se quedó un momento. Luego giró sobre sus talones y caminó por el pasillo con paso rápido, casi militar. Adrian lo vio irse, con la inquietud recorriéndole la espalda. Había algo en el tono del hombre. No era molestia profesional, era personal. Adrian había negociado fusiones multimillonarias y se había desenvuelto en salas de juntas hostiles llenas de tiburones trajeados. Reconocía la hostilidad velada cuando la oía. Al otro lado del pasillo, un hombre delgado con gafas, un discreto contratista tecnológico a juzgar por su aspecto, se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. Su mirada pasó de Mason a Adrian, y luego volvió a mirarlo. No intercambiaron palabras, pero el mensaje era claro, él también lo había visto. Jonah se removió en los brazos de Adrian, su suave mejilla rozando el pecho de su padre. El niño apenas tenía 9 meses, y este era su primer vuelo. Adrian había dudado si llevarlo, pero con su esposa en el extranjero cuidando a su padre enfermo, no tenía otra opción. Además, la junta directiva había insistido en una presentación en persona, sin excepciones. Las luces de la cabina se atenuaron aún más a medida que el avión ascendía a la altitud de crucero. Adrian ajustó la manta del bebé, metiendo las esquinas con seguridad bajo las piernas de Jonah. La pequeña mano del niño aferró débilmente el dedo de Adrian, aferrándose sin pensarlo. Ese roce le recordó todo lo que estaba en juego. Ya no luchaba solo por una empresa,
Era un futuro, un legado. A sus espaldas, una bandeja tintineó con fuerza. Se oyó de nuevo la voz de Mason, débil pero entrecortada. «Mantengamos la cabina ordenada», le dijo a un compañero. «Hay gente que cree que las reglas no se aplican a ellos una vez que alcanzan cierto nivel de ingresos». Adrian oyó las palabras. No dijo nada, pero su agarre sobre Jonah se hizo más fuerte. Exhaló lentamente, obligándose a concentrarse en el ritmo de la respiración de su hijo, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Pero la presencia de Mason se cernía sobre él. La forma en que flotaba, dando vueltas como un halcón que observa a un ratón, le erizó la piel de la expectación a Adrian. El hombre no solo estaba irritado, sino que se dirigía hacia algo. Mason volvió a salir de la cocina, empujando un carrito por el pasillo con lentitud. Su mirada se dirigió al 11C y su boca se torció. Ni una sonrisa. Algo más frío. Al pasar junto a Adrian, se detuvo de nuevo. «Señor, si su hijo no puede quedarse quieto, quizá tengamos que buscar otra solución», dijo Mason, esta vez más alto. Adrian levantó la vista, con voz serena. «Es un bebé, no se está portando mal». Mason se inclinó, con un tono más agudo. «Otros pasajeros han pagado por un vuelo cómodo. Su hijo lo está dificultando». «Entonces, ofrézcales auriculares», respondió Adrian con calma, aunque una punzada de ira le recorrió el pecho. Mason se quedó quieto un instante, asintió con fuerza y siguió adelante, desapareciendo hacia la parte delantera del avión. Pero Adrian sabía que volvería. Lo presentía. Volvió a mirar a su alrededor. Algunos pasajeros evitaron el contacto visual. Otros parecían confundidos. Nadie dijo nada. Jonah se movió de nuevo, con un suave y desamparado sonido escapando de sus labios. Adrian presionó suavemente su mejilla contra la frente del bebé y susurró. «Está bien. Te tengo». Las luces de arriba parpadearon ligeramente al comenzar la turbulencia, sutil pero creciente. Adrian cerró los ojos, susurrándole palabras de consuelo a su hijo, ajeno a la tormenta que se formaba más allá de la cabina, ni a la que se avecinaba al otro lado del pasillo. En la tenue luz de la cabina, el aire se densificó con una tormenta invisible. Sin previo aviso, Mason Drexler buscó la máscara de oxígeno sujeta al panel justo encima del asiento de Adrian. Sus movimientos eran fluidos, practicados, casi ensayados, mientras desenganchaba el dispositivo y lo sacaba de su soporte. Su rostro reflejaba una calma calculada, pero había algo más bajo la superficie, una ansiedad, un destello de rencor en sus ojos al mirar al bebé inquieto en brazos de Adrian. «Esto podría ayudar», dijo Mason, con la voz empalagosa, falsamente agradable. Adrian parpadeó, confundido por un momento, acomodando a Jonah en su regazo. «No necesita oxígeno», dijo en voz baja, todavía intentando calmar el suave llanto del bebé con un suave movimiento del brazo. Pero Mason no se detuvo. «A veces la presión los calma. Es perfectamente seguro», añadió mientras enrollaba las correas de la máscara alrededor de las diminutas muñecas de Jonah en lugar de su rostro. A Adrian le dio un vuelco el corazón. «Espera, ¿qué estás haciendo?». Antes de que pudiera terminar, Mason ajustó las correas, ajustando los lazos contra la piel de Jonah. El bebé se sacudió. Su pequeño cuerpo se retrajo ante la extraña sujeción. Sus suaves gemidos de angustia se convirtieron en llantos agudos, de pánico. Mason no se inmutó. En cambio, se acercó más. Su voz se convirtió en un susurro solo para los oídos de Adrian. «Esto le enseñará a estar callado». El cuerpo de Adrian se tensó. «Quita las manos de mi hijo», gruñó, mientras intentaba desabrochar las correas. La mano de Mason se extendió, bloqueándolo con una firme presión sobre su pecho. La sonrisa de la azafata se torció con crueldad. Adrian intentó avanzar, pero Mason se adelantó, con el puño describiendo un arco cerrado que le dio de lleno en la mandíbula. El dolor era cegador. Adrian se tambaleó hacia atrás en su asiento, con el sabor a sangre extendiéndose por su lengua. Un murmullo sordo recorrió la cabina como una ola, y los pasajeros despertaron de su estupor. Un hombre 2 filas atrás levantó su teléfono en silencio, con la lente ya grabando y las manos temblorosas. Otro se volvió hacia su vecino con los ojos muy abiertos, susurrando con urgencia. Nadie se movió para intervenir, todavía. La mente de Adrian latía con fuerza en la mandíbula.
pero su atención estaba en Jonah. El bebé gritaba más fuerte ahora, con la cara roja, sus brazos forcejeando contra las apretadas y extrañas ataduras de las correas de la máscara de oxígeno. La tela dejaba marcas de furia en su delicada piel. Se abalanzó de nuevo, esta vez usando ambas manos para tirar de las correas, pero Mason presionó con más fuerza, manteniéndolo inmovilizado. «Señor, por favor, permanezca sentado», ladró, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. «Está causando problemas». El pulso de Adrian rugía en sus oídos. Mason estaba usando el procedimiento como arma. El uniforme, la falsa autoridad, la actuación pública, todo era un escudo. Pero Adrian vio a través de eso. Vio el odio tras la mirada de Mason, no solo hacia Jonah, sino hacia todo lo que Adrian representaba. Riqueza, control, poder. Los gritos de Jonah se volvieron ahogados. El pánico en su pequeño cuerpo superó su voz. El pánico de Adrian se transformó en algo más frío, en estrategia. Estudió la postura de Mason, su arrogancia, el control petulante de su expresión. No tenía miedo. Pensó que nadie lo detendría. Pensó que nadie podría. Adrian apretó el reposabrazos, limpiándose lentamente la sangre del labio con el dorso de la mano. El aroma a cobre le llenó la nariz. Mason se giró ligeramente, comprobando si alguien de la cabina trasera se acercaba. Los demás asistentes permanecieron paralizados cerca de la cocina, susurrando entre sí, indecisos si apoyar a su colega o mantenerse al margen de lo que claramente se había vuelto algo volátil. La mirada de Adrian se dirigió al tubo de oxígeno que aún colgaba del techo, el mismo que Mason había usado con tanta descuido. Archivó esa imagen, aún no listo para actuar, pero preparándose. Todo su ser ansiaba contraatacar, pero sus instintos corporativos lo obligaban a esperar. Un movimiento en falso, y Mason tendría una excusa para pintar a Adrian como el agresor. Number. Todavía no. No hasta que importara. Los pasajeros cercanos ya no solo observaban, sino que calculaban. Adrian captó la mirada de un hombre al otro lado del pasillo que parecía querer hablar, pero desvió rápidamente la mirada al suelo. Un niño pequeño se asomó por encima del asiento delantero, con los ojos abiertos por la confusión, antes de que su padre lo apartara con suavidad. Mason se apartó un momento, ajustándose el chaleco como si nada hubiera pasado. «Solo intento ayudar», dijo, dirigiéndose a los pasajeros cercanos, ocultando su hostilidad tras un fino velo de atención al cliente. «Hay gente que simplemente no entiende la seguridad de los vuelos». Adrian respiró hondo, abrazando a Jonah con más fuerza. Su corazón latía con fuerza, no solo de rabia, sino de impotencia al ver a su hijo en apuros. Se había enfrentado a negociaciones millonarias, investigaciones gubernamentales, salas de juntas hostiles, pero nada comparado con la cruda impotencia de este momento. El llanto de Jonah ahora se quebraba, exhausto, ronco. Adrian puso una mano protectora detrás de la cabeza de su hijo, susurrando suavemente. «Papá está aquí. Papá te tiene». Podía sentir las marcas rojas en la muñeca de Jonah a través de la tela de su mono. Podía sentir el temblor en su respiración. A Adrian se le hizo un nudo en la garganta, pero se lo tragó. Al otro lado del pasillo, un adolescente levantó un poco más el teléfono, diciéndole algo a su padre. «Graba esto». El aire en la cabina se volvió más denso. El zumbido de los motores se mantuvo constante. Un frío contraste con la furia creciente en el pecho de Adrian. Mason seguía sonriendo con suficiencia mientras le daba la espalda, creyéndose intocable. Los dedos de Adrian volvieron a rozar la tubería. No necesitaba actuar todavía, pero cuando llegara el momento no dudaría, porque este hombre, este monstruo uniformado, había cometido un error fatal. No solo agredió a una pasajera, agredió el mundo de un padre. El llanto del bebé pasó de suaves gemidos a lamentos penetrantes, resonando por la cabina como una sirena que clamaba justicia. Adrian se limpió la sangre del labio partido, con un sabor a hierro y furia. Apenas notó el escozor. Su mente, entrenada durante años de disputas en salas de juntas y adquisiciones hostiles, entró al instante en modo supervivencia, no solo por él, sino por su hijo. Los gritos de Jonah eran ahora más suaves, más débiles. Eso lo aterrorizaba más que nada. A su alrededor, la cabina del vuelo 612 permanecía sumida en un silencio atónito. Los pasajeros permanecían rígidos, con la mirada fija entre Adrian y Mason.
sin saber si estaban presenciando una extraña actuación a bordo o el comienzo de algo mucho más siniestro. Algunos sostenían los teléfonos con descuido, medio levantados, como paralizados por la indecisión. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso el zumbido de los motores pareció desvanecerse bajo el peso del momento. La mirada de Adrian recorrió la parte trasera del avión, donde dos jóvenes tripulantes permanecían paralizados, susurrando con urgencia, pero sin hacer nada. Uno de ellos, un hombre rubio con manos temblorosas, se aferró al respaldo de un asiento como si pudiera anclarse contra la tormenta que se desataba frente a él. Pero eran espectadores, no aliados. Mason estaba a solo 60 centímetros de distancia, con la postura relajada y los labios curvados en una sonrisa burlona, como si acabara de ganar una partida retorcida. El suave clic de sus zapatos contra el suelo del pasillo al ajustar su postura resonaba con la arrogancia de alguien seguro de que nunca sería desafiado. Adrian lo veía ahora. No se trataba de procedimientos ni de quejas por ruido. Mason disfrutaba del poder, se alimentaba de la incomodidad. Atar a Jonah había sido una exhibición, no una decisión. «Inténtalo otra vez», se burló Mason, en voz baja pero con un matiz amenazante. «Y la próxima vez los sujetaré a ambos». Adrian no respondió. Su corazón latía con fuerza como tambores de guerra en su pecho, pero su exterior se mantenía sereno. Toda una vida liderando bajo presión le había enseñado el valor del silencio, del cálculo. Detrás de Mason, Jonah se retorcía ligeramente en el asiento, con sus bracitos aún atados por las correas de la máscara de oxígeno. Sus gritos eran más débiles ahora, casi roncos, y esa visión lo hirió más profundamente que cualquier herida que Mason pudiera haberle infligido. Su hijo, su único hijo, estaba atado, magullado e indefenso, y nadie había movido un dedo. Adrian supo entonces que suplicar era inútil. Mason no quería sumisión. Quería un escenario, y Adrian se lo había dado al esperar tanto tiempo. Su mirada se posó casualmente en el tubo de oxígeno que colgaba junto al asiento. El tubo suelto brillaba tenuemente bajo la luz del techo de la cabina, olvidado e insignificante para todos menos para Adrian. Sus dedos lo alcanzaron, lentos y firmes, cada movimiento deliberado para no llamar la atención de Mason. En su interior, la posibilidad le daba vueltas. No podía superar a Mason en fuerza bruta, al menos no fácilmente, no mientras aún sujetara a Jonah con un brazo. Pero podía ser más astuto que él. Eso era lo que mejor hacía. Había superado en maniobras a empresas multimillonarias y a tiranos de juntas. Mason era solo otro actor hostil, uno que aún no sabía que ya lo habían superado. Cuando la mano de Adrian se cerró sobre el frío tubo de plástico, Mason se movió ligeramente, mirando hacia una fila de pasajeros que seguían susurrando nerviosos. Su error. Adrian se movió. Con la velocidad de quien actúa por instinto más que por pensamiento, se abalanzó hacia adelante y enrolló el tubo alrededor de la muñeca extendida de Mason, tirando con fuerza para hacerle perder el equilibrio. Mason se tambaleó. Su máscara de confianza se quebró en una mueca de asombro mientras intentaba liberarse. «¿Qué demonios?», empezó, pero las palabras se interrumpieron cuando Adrian giró detrás de él con un movimiento fluido. El brazo de Adrian rodeó el cuello de Mason, apretando el tubo sobre su garganta. El auxiliar de vuelo se retorció, arañando la sujeción improvisada, pero el agarre de Adrian era firme con furia y precisión. Su respiración era regular. Su expresión era pétrea. «Te lo advertí», gruñó Adrian al oído, con voz tranquila e inquebrantable. «Creíste que esto era control. Fue cobardía». Los pasajeros volvieron a jadear, algunos se quedaron de pie, otros simplemente observaban, paralizados por el miedo o la fascinación. Alguien susurró: «Lo tiene», mientras otro hombre con traje sacaba su teléfono y empezaba a grabar. Adrian rodeaba a Mason con un brazo, mientras que Jonah, con el otro, se aferraba a su costado. El niño gimió débilmente, casi sin fuerzas. Las marcas rojas en las muñecas de Jonah se le quedaron grabadas en la memoria como tizones. «¡Voy a buscar seguridad!», gritó uno de los auxiliares más jóvenes, poniéndose finalmente en movimiento, pero no se movió. «¿Lo sientes?», le preguntó Adrian a Mason, apretando un poco el tubo. «Eso es lo que le diste. Eso es lo que te pareció gracioso». Mason jadeó, con la cara enrojecida y los brazos agitándose en arcos cerrados. Se retorció desesperadamente buscando apoyo.
pero el estrecho pasillo no le ofrecía ninguno. Adrian se mantuvo firme. «¡Suéltalo!», gritó alguien, no a Adrian, sino a Mason, como si la multitud finalmente hubiera elegido un bando. La tensión crepitó como electricidad en el aire. Jonah emitió un débil grito cuando Adrian se movió suavemente, deslizando con una mano los dedos bajo las correas de la máscara de oxígeno que aún se clavaban en los brazos del bebé. Las aflojó con cuidado, metódicamente, mientras con la otra mano mantenía el tubo tenso alrededor del cuello de Mason. Las fuerzas de Mason comenzaron a flaquear. Sus movimientos se ralentizaron, las respiraciones de pánico se convirtieron en jadeos sibilantes. Adrian se inclinó una última vez. «Recuerda esto», susurró, «porque es el momento en que todo cambió». Aflojó el tubo lo suficiente para que Mason se desplomara hacia atrás en el pasillo, jadeando y tosiendo, con la cara empapada de sudor. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo mucho más satisfactorio: miedo. Adrian se arrodilló junto a Jonah, desabrochó la última correa y acercó a su hijo. El niño hundió la cara en el pecho de Adrian mientras las lágrimas empapaban la camisa de su padre. Adrian se giró hacia los pasajeros, con la mandíbula apretada. Nadie habló. Nadie se movió. Pero algo había cambiado. Un acuerdo tácito se transmitía silenciosamente de fila en fila. El depredador se había convertido en la presa. En el corazón de la cabina, el silencio se transformó en resolución. Con un repentino movimiento, Adrian agarró el tubo de oxígeno que colgaba y tiró de él con fuerza. El cable de plástico se tensó con un siseo agudo. El cuerpo de Mason se sacudió hacia adelante cuando el tubo se enrolló alrededor de su muñeca, arrastrándolo hacia el asiento. Su sonrisa burlona se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de incredulidad con los ojos abiertos. La suficiencia que se había aferrado a su rostro como una armadura se quebró bajo el peso de la sorpresa. Su mano libre se lanzó hacia adelante para empujar a Adrian hacia atrás, pero el director ejecutivo ya se había levantado a medias de su asiento, anclado por el peso de la furia y el amor. Se oyeron jadeos en las filas detrás de ellos. Los pasajeros más cercanos se sobresaltaron, con las manos a medio levantar para intervenir o huir, pero ninguno se movió. La cabina pareció tensarse por la tensión. La luz fluorescente titiló levemente como si percibiera el cambio de dominio. El agarre de Adrian era inflexible mientras tiraba del brazo de Mason hacia abajo y giraba el resto del tubo hacia arriba en un arco limpio. Con un movimiento práctico, más instinto que habilidad, lo enrolló alrededor de la garganta del hombre y tiró hacia atrás. Mason respiraba con dificultad. Un silbido ahogado le desgarraba la garganta. Sus manos forcejearon contra el tubo, agarrando con los dedos la cuerda que ahora se le clavaba en el cuello. Sus ojos se desorbitaron por el pánico. Sus labios se separaron para hablar, pero no surgieron palabras, solo el húmedo crujido de pulmones constreñidos. Adrian se inclinó, con la voz baja y firme como una piedra. «Siente lo que le diste a mi hijo». El aire circundante pareció congelarse. El único sonido era el gemido débil de Jonah, amortiguado por el ruido de la lucha. Una de sus pequeñas manos se crispó contra la correa firmemente sujeta. La mirada de Adrian se dirigió a la máscara de oxígeno que rodeaba la muñeca de su bebé, demasiado apretada, clavándose en la suave piel, y una oleada de furia protectora lo invadió. Aún manteniendo a Mason desequilibrado con el tubo, Adrian usó la otra mano para forcejear con la hebilla que sujetaba a Jonah al asiento. La correa se resistió, se tensó, y sus dedos temblaron levemente, no de miedo, sino del caos que le invadía el pecho. Mason intentó zafarse, gimiendo entre dientes, pero Adrian respondió cambiando el peso de su cuerpo, bloqueando las piernas para atrapar al asistente contra el reposabrazos. «¡Alto!», jadeó Mason con voz ronca, mientras el tubo se hundía más. Pero Adrian no se detuvo, no gritó. Su silencio gritó más fuerte que cualquier grito. La calma en su rostro era aterradora, una furia controlada, agudizada tras años de batallas en la sala de juntas y derribos estratégicos. Pero esto no eran negocios. Esto era supervivencia. Esto era paternidad aguda e inmediata. «¡Suéltalo!», gritó una voz desde atrás, pero no estaba claro si se dirigía a Mason o a Adrian. La hebilla se soltó con un clic. Los bracitos de Jonah quedaron libres y se desplomó hacia adelante con una respiración cansada y entrecortada.
Adrian lo levantó con un solo movimiento fluido, acunando a su hijo contra su pecho con un brazo mientras el otro mantenía el tubo tenso. Las rodillas de Mason se doblaron. Ya no luchaba por escapar, sino que simplemente intentaba permanecer consciente. Su rostro se enrojeció, con gotas de sudor en la sien. Sus extremidades se sacudieron débilmente, como una marioneta con los hilos cortados. Los papeles se habían invertido por completo. El auxiliar de vuelo, que antes se alzaba sobre un niño atado, ahora estaba a merced de un hombre que no tenía nada que perder. Adrian lo miró fijamente, respirando con dificultad a pesar del dolor en el labio, mientras la sangre goteaba sobre la manta de Jonah. Parecía casi ceremonial, una mancha que marcaba el momento en que todo cambió. El bebé ya no lloraba, simplemente miraba a su padre con los ojos abiertos y vidriosos. A su alrededor los pasajeros habían pasado del jadeo al murmullo. Algunos susurraban palabras de apoyo. Otros simplemente observaban en silencio, atónitos, atrapados por la gravedad del enfrentamiento. Ya nadie se atrevía a detener a Adrian. Nadie se acercó a Mason. Aflojó un poco su agarre, no para mostrar piedad, sino para pronunciar sus últimas palabras antes de que el hombre se desplomara por completo. Adrian se acercó, su aliento caliente contra el oído de Mason. «Pensabas que el silencio significaba seguridad», susurró, cada palabra deliberada. Solo significaba esperar. Mason puso los ojos en blanco cuando sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó en el suelo del pasillo, con las extremidades dobladas bajo él, el tubo colgando flojo de la mano de Adrian. Las ronchas rojas alrededor de su garganta brillaban como prueba. Tosió violentamente, el sonido frágil y patético. Ningún miembro de la tripulación se apresuró a ayudarlo. Ninguna autoridad intervino. Adrian se dejó caer en el asiento junto a su hijo, con el pecho agitado, el brazo firmemente enroscado alrededor del cuerpo tembloroso de Jonah. No volvió a mirar a Mason. Su mirada permanecía al frente, con la mandíbula apretada, los ojos ardiendo con el fuego frío de un hombre que había cruzado una línea que nunca pretendió cruzar, pero que no lamentaba. En algún lugar de la cabaña, la voz de un hombre rompió el silencio. Hizo lo que cualquier padre haría. La cabaña permaneció en silencio. En algún lugar, alguien grabó. En algún lugar, alguien simplemente observó. Pero ya nadie habló en contra de Adrian. La tormenta había estallado, el equilibrio se había alterado, el depredador yacía jadeante en el suelo, y en los brazos de Adrian un niño respiraba con libertad. A cada acción le llega un momento de ajuste de cuentas. Mason se tambaleó hacia atrás mientras el tubo se apretaba alrededor de su cuello, con los ojos desorbitados por la incredulidad. La petulante seguridad que antes se había formado en sus labios se desvaneció como humo bajo presión. Sus manos arañaron el plástico, con dedos temblorosos buscando alivio. Pero Adrian Kessler se mantuvo firme. Una mano sujetó la línea alrededor del cuello de Mason, la otra apretó a Jonah contra su pecho, protegiéndolo. Su agarre no estaba alimentado por el pánico, sino forjado en el horno de una furia fría y controlada. La cabina a su alrededor se convirtió en un caos, pero nadie se movió. Los pasajeros permanecieron pegados a sus asientos, algunos paralizados por la incredulidad, otros con los teléfonos discretamente levantados, captando el ajuste de cuentas que se desarrollaba. Murmullos llenaron el aire, jadeos suaves y súplicas ahogadas mezclándose con el zumbido sordo de los motores del avión. Un hombre en el asiento del pasillo murmuró: «Se lo merecía», demasiado bajo para que alguien más que él lo oyera. Otro se aferró al reposabrazos, con la mirada moviéndose entre la azafata que forcejeaba y el padre resuelto. El rostro de Mason osciló rápidamente entre la rabia y el miedo. Abrió la boca para gritar, pero la opresión en el cuello le robó el aire antes de que pudiera pronunciar las palabras. Extendió una mano temblorosa, intentando apartar a Adrian. Pero Adrian no se inmutó, se inclinó, lo suficientemente cerca como para que Mason sintiera su aliento. Su voz era un gruñido bajo, firme y deliberado. «Pensabas que el silencio significaba seguridad», susurró Adrian, con un tono impregnado de una calma escalofriante. «Solo significaba esperar». Las palabras le hirieron más profundamente que el tubo. Los ojos de Mason se abrieron de par en par, no solo por la falta de aire, sino al reconocer que no era un hombre que había perdido el control. Era un hombre que lo había recuperado.
Jonah se movió débilmente en el brazo de Adrian. Sus pequeños dedos se cerraron contra la camisa de su padre. Sus gritos, antes agudos por el miedo, se habían desvanecido en gemidos tensos, agotados, no apaciguados. El agotamiento del niño imprimió urgencia a la determinación de Adrian. No podía permitir que esto continuara. Esto no era venganza, era necesidad. Las rodillas de Mason comenzaron a temblar, tambaleándose como una viga mal sujeta a punto de ceder. Perdió el equilibrio. Intentó de nuevo zafarse, pero sus extremidades lo traicionaron. La ilusión de dominio, el poder que había ejercido con tanta confianza minutos antes, lo abandonaba con cada respiración entrecortada. Sus piernas finalmente cedieron, doblándose bajo él mientras se desplomaba contra el borde del pasillo. Adrian no lo soltó de inmediato. Retiró el tubo lentamente, con movimientos precisos, sin apresurarse. El cuerpo de Mason se desplomó en el suelo, con una mano inerte junto al carrito de comida y la otra sobre su propio pecho. Las ronchas que le había dejado el tubo de oxígeno le rodeaban el cuello como un collar de consecuencias, vívidas, innegables, rojas. Adrian se arrodilló a su lado, sujetando a Jonah con un brazo. Miró fijamente a Mason, que yacía despatarrado y jadeando como una marioneta rota, sin control. Los demás pasajeros seguían susurrando. Una oleada de tensión flotaba en el aire viciado de la cabina. Nadie aplaudió, nadie habló, pero el cambio de atmósfera era palpable. Lo que había sido una sala de observadores silenciosos era ahora una cámara de testigos reticentes. Desde una esquina, un hombre más joven con un teléfono tembloroso le susurró a alguien a su lado. No solo se defendió, dejó una huella. Adrian no respondió a las voces. Su atención seguía fija en el asistente a sus pies y en el niño en brazos. Los ojos de Jonah se abrieron de golpe, entrecerrados por el cansancio, respirando entrecortadamente. Adrian rozó la frente de su hijo con los dedos, comprobando su piel, su respiración. Las líneas rojas alrededor de las muñecas de Jonah aún eran visibles, pequeños y crudos recordatorios de lo que casi se había perdido. El peso de todo aquello oprimía a Adrian. Apretó la mandíbula. Había pasado años luchando contra juntas directivas, accionistas y adquisiciones hostiles, pero nada en su vida le había exigido este nivel de instinto, este nivel de claridad primaria. No había negociación. No había balance. Solo un padre, un hijo y un hombre que había cruzado la línea. Detrás de ellos, alguien finalmente se armó de valor para hablar. ¿Respira?, preguntó una voz desde el pasillo. Adrian no miró atrás. Respira. Eso es más de lo que le dio a mi hijo. Se puso de pie lentamente. La tensión en sus músculos era innegable. Su respiración seguía siendo pesada pero mesurada. Cada nervio de su cuerpo vibraba con adrenalina, pero su mente permanecía despejada. El leve peso de Jonah sobre su hombro era a la vez ancla y motivación. Aún no había terminado. Esto no había terminado. Lo que había sucedido allí tenía raíces mucho más profundas que la arrogancia de Mason. En algún lugar detrás de ese uniforme se encontraba un sistema que le había permitido prosperar. Adrian miró una última vez a la figura desplomada bajo él, ahogándose, no por tubos de plástico ahora, sino por las consecuencias de sus propios actos. Mason abrió los ojos de golpe, con la vista borrosa, la boca apenas podía moverse. Adrian no dijo nada más. No lo necesitaba. Una sola gota de sangre del labio partido de Adrian cayó sobre la manta de Jonah, roja sobre blanco. Aterrizó suavemente, pero su simbolismo era ensordecedor. Se giró hacia su asiento, se sentó lentamente y acunó a Jonah, atrayendo la cabecita del niño hacia su pecho. La respiración del niño se sincronizó con la suya, temblorosa pero constante. A su alrededor, el avión permaneció en un silencio atónito. Y en ese silencio, algo nuevo se asentó en el aire. No solo venganza, sino propósito. Los pensamientos de Adrian iban más allá de ese momento, ya tramando. Si Mason era el síntoma, él encontraría la enfermedad. La expondría, la desmantelaría. Se aseguraría de que ningún niño, ningún padre, volviera a enfrentarse a esto. Y mientras el avión continuaba su curso por el cielo oscuro, rumbo a un aterrizaje imprevisto, Adrian se incorporó con los ojos llenos de claridad. En ese momento, Adrian comprendió. No se trataba solo de defender a Jonah.
Se trataba de exponer el sistema que permitía a un hombre como Mason ejercer un poder sin control. La justicia, una vez despierta, nunca vuelve a dormirse. Mason Drexler se desplomó contra el estrecho suelo del pasillo, jadeando y arañando débilmente el tubo de oxígeno que aún le rodeaba el cuello. Su otrora orgulloso uniforme ahora se le pegaba como un disfraz despojado de poder, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. A su alrededor los pasajeros permanecían paralizados, entre la incredulidad y el alivio, sin saber si hablar, moverse o aplaudir. Adrian Kessler no se movió de inmediato. Permaneció sentado, con el cuerpo temblando de adrenalina mientras apretaba a Jonah contra su pecho. Los sollozos del bebé se habían suavizado, pero el calor de su pequeño cuerpo aún latía de miedo. Adrian podía sentir el corazón del niño latiendo contra el suyo, rápido, errático, un reflejo de su propia tormenta interior. Presionó una mano firme contra la espalda de Jonah y, con la otra, tocó suavemente las marcas rojas que aún tenía en las muñecas del niño, dejadas por las correas de oxígeno, tan apretadas. El avión estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores y las desesperadas y entrecortadas jadeos de Mason. En la parte trasera, un azafato con manos temblorosas intentó coger el teléfono de la cabina, pero se detuvo al ver la mirada de varios pasajeros que estaban de pie en medio del pasillo, con los teléfonos en alto, testigos silenciosos con lentes grabándolo todo. La primera en romper el silencio fue una voz, mesurada pero firme. «Tengo todo esto grabado», dijo un pasajero desde el fondo de la cabina. Avanzó con vacilante confianza, sosteniendo el teléfono como si fuera una placa. Era un hombre delgado de unos 30 y pocos años, con gafas gruesas y un cardigan que parecía 2 tallas más grande. Si intentan ocultarlo, la verdad saldrá a la luz. Adrian levantó la vista, mirando fijamente al hombre. No hizo falta decir nada, solo un lento y pesado asentimiento. La gratitud se transmitió en silencio entre ellos. No sabía el nombre del hombre, todavía no, pero en ese momento se convirtió en un aliado en una guerra que Adrian no esperaba librar esa noche. El silencio en la cabina no duró. Desde la cocina de popa, 3 tripulantes se apiñaban, susurrando en voz baja y ansiosa. Uno de ellos, un hombre flacucho con el pelo ralo y una placa que decía Terrance, miraba repetidamente la figura desplomada de Mason, luego a Adrian, luego a la creciente multitud de pasajeros que susurraban entre sí. Cambiaba de postura, con el sudor perlándose en la sien. Otro asistente, un hombre más joven, pecoso y con un tartamudeo nervioso, murmuró: ¿Deberíamos informar de esto? ¿Oficialmente? Terrance negó con la cabeza. Todavía no. Esperemos al capitán. Pero Adrian no esperaba. Recorrió la cabina con la mirada. Ya sentía la tormenta que se avecinaba, la de los que llevaban corbata y sonrisas de sala de juntas, la de los que se hacían llamar relaciones públicas y gestores de riesgos. Y supo instintivamente que lo que acababa de ocurrir no quedaría reflejado con honestidad en el informe de incidentes de Crestline Airways. Se giró ligeramente y metió la mano en el bolsillo del asiento, sacando una servilleta. Con cuidado, comenzó a secarse la sangre seca de la mandíbula. El dolor era agudo ahora que el calor de la confrontación se había desvanecido, pero lo agradeció. Lo condenó. Frente a él, Mason gimió, mirando a Adrian con una mezcla de odio y humillación. «Te lo has buscado tú mismo», murmuró Adrian en voz baja y firme. Jonah se movió, dejando escapar un suave gemido. Adrian lo movió con suavidad, ajustándole la manta sobre las piernas y luego le besó la coronilla. La respiración de su hijo era irregular. Su piel aún estaba enrojecida por el llanto. La imagen se grabó en la memoria de Adrian como una marca. Su hijo, atado e indefenso, humillado por un desconocido. Este vuelo había comenzado con el objetivo de cerrar un trato corporativo. Ahora, lo único que Adrian quería era cerrarle la puerta a personas como Mason para que volvieran a tener poder. Más pasajeros hablaban ahora. Sus voces se superponían en un coro de incredulidad y preocupación. «Lo vi todo», dijo uno. «Yo también lo tengo en mi teléfono. A ese tipo hay que despedirlo, incluso arrestarlo. Pobrecito», murmuró otro, mirando a Jonah con compasión. En medio de todo, la voz del capitán finalmente crepitó por el intercomunicador. Era tranquila, pero había un temblor bajo las palabras, como si él también presentiera que algo irreversible había sucedido. «Damas y caballeros, les habla su capitán.
Debido a un problema médico, nos desviaremos y realizaremos un aterrizaje no programado en el aeródromo de Harroford. Por favor, permanezcan sentados y tranquilos. El personal médico estará disponible a su llegada. Gracias por su cooperación. No se mencionó lo que realmente había sucedido. Ninguna disculpa, ningún nombre. Solo una frase estéril. Problema médico. Adrian soltó una risa amarga en voz baja. Por supuesto. Miró al hombre que había hablado primero, ahora sentado de nuevo en el asiento del pasillo. Me llamo Adrian, dijo en voz baja. Víctor, respondió el hombre. Víctor Hall. Soy contador. No suelo decir mucho, pero esto fue demasiado. Adrian asintió con fuerza. Gracias por hablar. No lo olvidaré. Víctor sonrió levemente y tocó su teléfono. Ni internet. Sin embargo, incluso mientras los pasajeros susurraban y la tripulación se estremecía, los pensamientos de Adrian comenzaron a cambiar. Si Crestline intentaba encubrirlo, y estaba seguro de que lo harían, necesitaría más de un video y algunos testigos para contraatacar. Era un hombre que construía imperios con estrategia. Esta noche, el imperio contra el que lucharía se basaba en el silencio, las lagunas políticas y la inmunidad anónima. Se removió en su asiento de nuevo, atrayendo a Jonah hacia sí. Su hijo se había quedado dormido, pero los moretones en sus muñecas seguían vívidos. Adrian los recorrió suavemente con el pulgar, memorizándolos. No por culpa, sino como una promesa. La promesa de venganza. La promesa de que el horror de esta noche no se desvanecería en titulares educados ni en informes de incidentes ocultos. La promesa de que lo que comenzó en este vuelo resonaría mucho más allá. La promesa de que ningún padre, ningún hijo, volvería a sufrir lo mismo. La batalla por la seguridad apenas había comenzado. La voz del capitán irrumpió en el intercomunicador como una grieta en el cristal. Damas y caballeros, estamos realizando un aterrizaje no programado debido a un problema médico en la cabina delantera. Por favor, permanezcan sentados y abrochen sus cinturones de seguridad. El anuncio fue clínico, ensayado, pero Adrian captó la vacilación bajo el tono tranquilo, la clase de pausa que delataba preocupación. Un murmullo bajo recorrió la cabina, como el susurro de hojas secas antes de una tormenta. Los pasajeros se removieron en sus asientos, susurrando teorías y preguntas. Algunos se inclinaron hacia el pasillo, con la mirada fija en la parte delantera, donde Mason Drexler yacía despatarrado cerca de la fila de emergencias, jadeando y con la cara roja, agarrándose débilmente la garganta con una mano. Adrian permaneció inmóvil un momento, con Jonah acunado con fuerza en sus brazos. La respiración del bebé se había calmado, pero su piel seguía enrojecida, sus párpados pesados por el cansancio. Las marcas rojas y punzantes de las correas de la máscara de oxígeno alrededor de sus muñecas se veían intensamente contra su delicada piel. Adrian apretó la mandíbula al verlo. Aún podía sentir el sabor a hierro de la herida en su labio, aún sentía el peso del puñetazo de Mason, pero esos dolores eran distantes ahora, eclipsados por la imagen de su hijo sujetado como equipaje. Mason gimió e intentó incorporarse. Le temblaban las extremidades, y su mirada, inyectada en sangre y desenfocada, se dirigió a Adrian con una mezcla de incredulidad y miedo. Atrás quedó la sonrisa, la arrogancia. Lo que quedaba era un hombre expuesto, despojado del poder del que una vez abusó. Adrian no se inmutó. Al otro lado del pasillo, un joven con una sudadera gris se inclinó hacia otro pasajero y le susurró: «Van a encubrir esto. Mira». El otro asintió con gravedad. Un hombre con traje, sentado 2 filas más atrás, levantó el teléfono discretamente y volvió a grabar. «Señor», llamó una voz en voz baja. Adrian giró la cabeza. Era el mismo hombre de antes, el que se había puesto de pie cuando nadie más se atrevió. «Tiene que demandar». La gente lo vio. Nosotros lo vimos. Ese hombre agredió a su hijo. Adrian miró al desconocido a los ojos, leyendo la sinceridad en ellos. Pero bajo ese aliento también había una advertencia, un silencioso reconocimiento de que la justicia no estaba garantizada, ni siquiera cuando la verdad era visible. Adrian asintió una vez, agradeciéndole en silencio, y luego volvió a centrarse en Jonah. El niño se movió. Sus deditos se apretaron contra el cuello de su padre mientras gemía, apenas despierto. Adrian lo meció suavemente, presionando sus labios contra la frente del niño,
como si intentara imprimirle consuelo directamente en la piel, pero los moretones en los brazos de Jonah hacían que ese consuelo se sintiera vacío. Algunos pasajeros hablaban ahora con más franqueza. «¿Puedes creer que hayan dejado a ese tipo hacer eso?», murmuró un hombre. «Le oí decir, esto le enseñará a estar callado. Eso no es estrés, es enfermizo». Adrian escuchó cada palabra. Podía sentir el peso de su indignación, pero también su incertidumbre. Nadie sabía qué sucedería después, si este incidente llegaría a los titulares o desaparecería en la interminable vorágine de silencio y tergiversación. Desde la cocina trasera, 2 de los otros auxiliares masculinos se asomaron a la cabina. Sus rostros estaban pálidos, inseguros. Uno de ellos, un azafato de cabello rubio rojizo, que había permanecido callado todo el vuelo, le susurró algo a su colega y desapareció tras la cortina. Nadie se acercó a ver cómo estaba Mason. Nadie ofreció ayuda a Adrian. La tripulación se había quedado muda. Los motores zumbaban constantemente bajo ellos, un sonido tan normal que parecía casi surrealista dado lo que acababa de suceder. La mente de Adrian se volvió bruscamente hacia lo que se avecinaba. El avión aterrizaría, los oficiales abordarían, y en algún lugar, alguien empezaría a reescribir esta historia antes incluso de terminarla. Ya podía oír las excusas que se formaban. Altercado de pasajeros, jatea, respuesta al estrés, las palabras huecas que las compañías usaban para atenuar la crudeza de la verdad. Su teléfono vibró levemente en el bolsillo. Lo sacó con cuidado sin molestar a Jonah y vio un solo mensaje iluminar la pantalla. Era de un número desconocido, lanzado desde el aire por otra persona a bordo. «Guarda la grabación. Intentarán borrarla». Adjunto había un clip, de apenas unos segundos, pero que lo mostraba todo. Mason caminando hacia Jonah con la máscara de oxígeno, el cruel ajuste de las correas y el puñetazo que siguió. Las manos de Adrian temblaban mientras lo descargaba y lo guardaba bajo llave en una carpeta segura. Alguien ahí fuera sabía cómo se desvanecían estas historias. Jonah gimió de nuevo y se aferró a la camisa de Adrian. Adrian susurró: «Estaremos bien, te lo prometo». Su voz se quebró suavemente bajo el peso de las palabras. No estaba seguro de si era una promesa o una plegaria. Mientras el tren de aterrizaje cobraba vida con un crujido bajo la cabina y las luces de Harrowford parpadeaban entre las nubes. Adrian miró por la ventana con la mandíbula apretada. Aún no sabía quién esperaba en la pista, pero una cosa era segura. Esto estaba lejos de terminar. Las promesas hechas con sangre pesan más que cualquier promesa hecha en paz. Le dijo al bebé que se lo merecía. El miedo seguro enterraría la verdad. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. Las ruedas chirriaron contra la pista mientras el vuelo 612 realizaba un aterrizaje de emergencia brusco en el aeródromo de Harrowford. La sacudida sacudió la cabina, despertando a quienes habían intentado refugiarse en un silencio incómodo. Antes, incluso de que el avión se detuviera por completo, el siseo metálico de las puertas al abrirse llenó el aire, seguido del apremiante repiqueteo de botas en la pasarela. Los paramédicos subieron a bordo, empujando una camilla con premura profesional, seguidos de cerca por personal de seguridad del aeropuerto con uniformes oscuros. Mason Drexler seguía en el suelo del pasillo, gimiendo débilmente, con una mano en el cuello enrojecido. Su camisa estaba rota, las marcas de los tubos eran profundas contra su piel pálida. El paramédico jefe, un hombre de sienes canosas y tono tranquilo pero firme, se inclinó para examinarlo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó en voz alta, aunque su atención seguía centrada en las constantes vitales de Mason. Antes de que nadie pudiera responder, uno de los auxiliares de vuelo, Greg Turner, un hombre más joven con manos temblorosas, se adelantó y susurró algo al oído del oficial más cercano. Su voz era baja pero deliberada. Las palabras llegaron a los oídos de Adrian como veneno mezclado con seda. Agresión no provocada. El pasajero se puso violento. El bebé está bien, pero el cuello del tripulante... No podía respirar. Adrian estaba de pie en el pasillo, acunando a Jonah contra su pecho. El bebé se había dormido profundamente, con la cara pegada al cuello de Adrian. Pero el cuerpo del padre latía de rabia. Tenía la mandíbula apretada, la sien magullada e hinchada por el golpe anterior de Mason. Respiró hondo, dio un paso adelante y alzó la voz, clara y fuerte. «Ese hombre»,
dijo Adrian, señalando directamente a Mason. Ató a mi bebé con una máscara de oxígeno, se la puso alrededor de las muñecas y luego me dio un puñetazo en la cara cuando intenté detenerlo. Su voz resonó en el silencio atónito. Algunos pasajeros se estremecieron. Otros asintieron sutilmente. Adrian recorrió con la mirada a la multitud. Revisen las grabaciones de los pasajeros si se atreven, continuó, ahora más alto. No se atrevan a dejar que lo conviertan en algo que no es. Decenas de teléfonos respondieron como un coro de verdades. Varios pasajeros, incluido el contador que había hablado antes, Victor Hall, levantaron sus pantallas con las grabaciones ya en cola. Un hombre, mayor y nervioso, pulsó el botón de reproducción y dejó que el sonido apagado de los gritos de Jonah y la voz áspera de Mason llenaran el aire. Los paramédicos se detuvieron. Los oficiales se giraron. Pero incluso cuando las pruebas salieron a la luz, 2 hombres con americanas azul marino planchadas se abrieron paso entre los médicos y el personal de seguridad. Representantes de la aerolínea, bien afeitados, inexpresivos y ensayados. Uno de ellos, con una etiqueta que decía Neil Carson, Asuntos de Pasajeros, dio un paso al frente con aire de preocupación. Parece que hubo un malentendido, dijo Neil con suavidad, en voz baja pero audible. Les pedimos a todos que mantengan la calma mientras determinamos exactamente qué sucedió. Parece ser un caso de tensión exacerbada y mucho estrés. Adrian entrecerró los ojos. No se atreva a llamarlo malentendido, dijo. Vi a ese hombre agredir a mi hijo. Debería estar esposado. Pero los paramédicos subieron a Mason a la camilla, guiándolo con cuidado como si fuera él quien necesitara protección. Sin esposas, sin interrogatorio formal, solo una salida lenta y acolchada por el pasillo. Adrian se hizo a un lado, pero no les quitó la vista de encima. Jonah se movió contra su hombro y Adrian besó el cabello de su hijo. Detrás de él, los susurros se agitaban como hojas secas al viento. Están encubriendo a la tripulación del vuelo. Lo vi. ¿Por qué nadie los detiene? Deberíamos publicar nuestros videos antes de que los eliminen. Adrian se giró hacia la cabina. Los pasajeros no eran hostiles, estaban confundidos, nerviosos. Muchos tenían la verdad en sus manos, pero no sabían qué hacer con ella. No podía culparlos. El peso de ir en contra de una corporación era más pesado de lo que la mayoría imaginaba. Se dirigió a la salida mientras el personal de seguridad le hacía señas para que lo siguiera. «Se le pedirá que preste declaración, señor», murmuró un oficial sin mirarlo a los ojos. «Por favor, acompáñenos». Adrian asintió abrazando a Jonah con fuerza, pero su mente ya estaba calculando. Estaban construyendo la narrativa, tergiversando la historia. Y si él los dejaba, la verdad se desvanecería bajo el papeleo y los comunicados de prensa. Mientras caminaban por la pasarela, un oficial de seguridad más joven se acercó a uno mayor y le susurró. ¿Crees que nos meteremos en problemas si contradijimos a la aerolínea? Ese susurro le dijo a Adrian todo lo que necesitaba saber. Bajo la luz estéril de la terminal, Adrian fue recibido por más funcionarios de la aerolínea, esta vez con traje en lugar de uniforme. Llevaban zapatos lustrados, broches de oro y rostros que habían ensayado la preocupación frente a los espejos. Uno de ellos le ofreció un pañuelo, señalando la sangre seca en el labio de Adrian. Otro intentó arrullar suavemente a Jonah, quien gimió en brazos de su padre. «Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos», dijo uno, mientras otro los conducía a una habitación privada. Pero Adrian se detuvo. Se giró para mirar la cámara más cercana, una instalada por un equipo de noticias local que se había enterado del aterrizaje de emergencia. Todavía no hablaba, pero se aseguró de que la luz roja de grabación estuviera encendida. Alzó la voz lo justo para que se oyera. «Esto no fue un accidente, no fue una confusión. Un auxiliar de vuelo usó un dispositivo de seguridad para dañar a mi bebé. Y ahora fingen que es él quien necesita ayuda». Se oyeron algunas exclamaciones ahogadas. Algunos empleados del aeropuerto se quedaron paralizados. Neil Carson intervino rápidamente, sonriendo. «Entendemos que las emociones están a flor de piel, pero este es un momento para buscar claridad, no conflicto». Adrian lo miró fijamente. «No. Este es el momento que esperas que todos olviden. No permitiré que eso pase». Salieron más teléfonos.
Una ola de protesta se estaba formando, y Adrian sabía que, si lograba mantenerla viva, podría tener la oportunidad de contraatacar. Pero incluso mientras la esperanza aparecía, un nudo se le retorcía en el estómago. Aún no sabía cuán profundo era el alcance de Crestline, pero estaba a punto de descubrirlo. En la batalla entre la verdad y el poder, el silencio era el arma predilecta. Adrian fue escoltado a una sala privada dentro de la terminal. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto, como una advertencia que aún no podía interpretar. Las estériles paredes blancas y la quietud insonorizada le recordaron las salas de negociación de las salas de guerra corporativas, salas donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada y la verdad solía ser la primera víctima. Jonah se removió contra su pecho. Su pequeño cuerpo estaba cálido y somnoliento. Su respiración era superficial pero constante. Adrian ajustó su agarre, con cuidado de no perturbar el sueño exhausto del niño, aunque el enrojecimiento que se desvanecía en las muñecas del bebé aún le quemaba en la memoria. La puerta se cerró tras ellos con un clic sordo. 2 hombres con trajes oscuros ya estaban esperando, uno mayor, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El otro, más joven, de aspecto pulcro, con la mandíbula apretada tras una calma practicada. No se levantaron. Su lenguaje corporal lo decía todo. Tenían el control, o al menos, creían tenerlo. «Señor Kessler», dijo el hombre mayor con suavidad, levantándose finalmente con un movimiento ensayado. «Soy Leonard Price, asesor principal de respuesta de Crestline Airways», señaló a su compañero. «Y él es Damon Hale, de nuestra división legal y de crisis interna». Adrian no habló. Simplemente colocó a Jonah en el hueco de su brazo izquierdo, dejando la mejilla del niño apoyada en su hombro. Su mano derecha permaneció libre, suelta pero lista. Leonard continuó, con un tono teñido de falsa empatía. «Lamentamos lo que vivió en el vuelo 612. Es una situación muy desafortunada. Tenga la seguridad de que estamos tomando medidas internas para evaluar el comportamiento del tripulante involucrado». Adrian arqueó una ceja y el corte en el labio le dio un ligero tirón. «Se refiere al hombre que ató a mi hijo pequeño con una máscara de oxígeno y me dio un puñetazo en la cara». Leonard dudó, como si dudara entre reconocer o restarle importancia al suceso. Optó por esto último. «Entendemos que las emociones estaban a flor de piel. Los vuelos pueden ser entornos estresantes. Dicho esto, la compañía está dispuesta a ofrecerle una solución generosa, discretamente, por supuesto». Damon Hale metió la mano en su maletín y deslizó un sobre sencillo sobre la mesa. Sus movimientos eran mecánicos, casi aburridos, como si lo hubiera hecho decenas de veces. El sobre se detuvo a pocos centímetros del codo de Adrian. Adrian lo miró fijamente, pero no lo tocó. «¿Crees que vine a eso?», preguntó en voz baja. «¿Para que me compren con vales de avión y una disculpa firmada?» «Es más que eso», respondió Damon con voz más fría, más transaccional que la de Leonard. «Hay una cifra financiera involucrada, naturalmente, y papeleo de confidencialidad. Simplemente queremos resolver esto sin crear pánico ni un drama público innecesario. Piensa que es como proteger tu privacidad y la de tu hijo». En ese momento, la mirada de Adrian se dirigió a Damon, y el aire se densificó entre ellos. El joven se estremeció levemente bajo el peso de la mirada de Adrian, como si se diera cuenta de que había juzgado mal el tono. «No se protegen a nadie más que a ustedes mismos», dijo Adrian en voz baja, cada palabra deliberada. «Les preocupan los titulares, no el daño». Leonard intervino, con las manos extendidas en un gesto tranquilizador. «Señor Kessler, por favor, comprenda que estamos tratando de encontrar una solución que evite que se intensifique. Las narrativas públicas pueden descontrolarse, especialmente cuando intervienen los medios. No hay necesidad de que su hijo se convierta en la cara de algún espectáculo viral». «Y aún así», murmuró Adrian, «su empleado lo convirtió en uno». El silencio se apoderó de la sala. Adrian miró a Jonah, cuya respiración era lenta, con sus deditos enroscados en la solapa del traje de Adrian. Los moretones en sus muñecas se habían desvanecido lo suficiente como para hacerlos casi ignorables, si uno era de los que quieren olvidar. Adrian Number.
Se levantó lentamente, balanceando a Jonah sobre su brazo como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, se sentía diferente, más pesado, como si llevara un hijo y una causa. Extendió la mano por encima de la mesa, no para coger el sobre, sino para deslizárselo con cuidado a Damon. «No quiero tu dinero», dijo Adrian. «Quiero responsabilidades». Damon entrecerró los ojos, y su fingida civilidad se desvaneció. «Debería saber, señor Kessler, que las cosas se complican cuando intervienen abogados. Las reputaciones se ponen a prueba. La gente pierde la razón». «¿Es una amenaza?», preguntó Adrian con aspereza. «Es un consejo», respondió Damon. «Acepta la oferta. Márchate limpio». Adrian se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz se volvió tranquila y firme, como una cuchilla. «He pasado 20 años lidiando con negociaciones multimillonarias, sobreviviendo a adquisiciones hostiles y desmantelando mentiras corporativas con solo pruebas y precisión. ¿Crees que voy a tener miedo de un comunicado de prensa?». Leonard tensó la mandíbula. La dinámica de poder había cambiado, y ellos lo sabían. Jonah gimió débilmente en sueños, girando ligeramente la cabeza. La postura de Adrian se suavizó solo para su hijo, rozando suavemente la espalda del chico con los dedos. Luego volvió a levantar la vista. «¿Crees que esto termina aquí?», dijo con la voz más fría que en toda la noche. «Te equivocas. A veces la rebeldía es la única moneda que queda». Los videos desaparecieron casi tan rápido como fueron subidos. Adrian Kessler se quedó paralizado en el estudio de su apartamento, con una mano agarrando el respaldo de la silla y la otra agarrando el teléfono con fuerza mientras revisaba las redes sociales una y otra vez. Nada. El video subido por el joven 2 filas detrás de él, desaparecido. La versión del anciano empresario, marcada y eliminada. El reenvío de un bloguero, ensombrecido por una avalancha de contenido irrelevante y tendencia. Toda evidencia de que Mason Drexler había atado a un niño y agredido a un pasajero se evaporaba ante sus ojos. Apretó la mandíbula. No era coincidencia, era deliberado. Adrian revisaba su bandeja de entrada, con los ojos escaneados frenéticamente, buscando algo que pudiera haber escapado a la purga. A su alrededor, la ciudad zumbaba débilmente a través de las ventanas, un zumbido sordo de vida al que no le importaba lo que hubiera sucedido en el cielo días atrás. El zumbido de la injusticia se sentía más fuerte que el ruido del mundo exterior. El olor a antiséptico de la crema para muñecas de Jonah aún flotaba en el aire, un silencioso recordatorio de las marcas rojas que aún no se habían desvanecido. De repente, su pantalla emitió un pitido. Archivo cifrado recibido, de Victor Hall. A Adrian se le cortó la respiración. Abrió el correo electrónico. El mensaje de Victor era breve. «Por si acaso. Usa esto con cuidado. También intentaron borrar el mío, pero guardé una copia de seguridad. Mantente alerta». Adjunto estaba la grabación completa, ángulo limpio, manos firmes, sin borrosidad, sin problemas de sonido, las acciones de Mason, palabra por palabra. En el momento en que se quitó la máscara de oxígeno, la satisfacción en su rostro, los gemidos de Jonah, cada vez más claros. El puñetazo, el caos, las reacciones de los pasajeros, todo, crudo e intacto. Adrian se desplomó en su sillón de cuero, con el corazón latiendo con fuerza. Alivio mezclado con furia. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de contención. El sistema había intentado borrar la verdad. Pero no contaba con que un hombre se negara a apartar la mirada. Miró a Jonah, que dormía plácidamente en su cuna al otro lado de la habitación. La respiración del niño era regular ahora. Ya no era irregular y presa del pánico como en ese avión maldito. Pero los moretones en sus muñecas se habían oscurecido. Contaban una historia que Adrian no podía dejar que el mundo olvidara. Transfirió el archivo a un disco duro externo, lo cifró 3 veces y lo guardó en un cajón oculto debajo de su escritorio. «No solo intentan proteger a Mason», murmuró en voz alta, con la voz fría y clara. «Están protegiendo algo más grande, y eso significa que esto no se detendrá con un solo video». Sonó su teléfono. Era Everett, su abogado. Adrian respondió de inmediato. «Están haciendo limpieza», dijo Everett sin preámbulos. «Hablé con 2 de los pasajeros. Borraron sus videos subidos en 1 hora. Uno incluido recibió un correo electrónico de advertencia por infringir las normas de la comunidad. ¿Te suena?». Adrian miró por la ventana.
La ciudad era ahora un caos de luces de freno rojas y farolas parpadeantes. Tienen conexión con alguien, tal vez un medio de comunicación, tal vez un comité de moderadores, pero está coordinado. Everett suspiró. Esto significa que tienen miedo, pero también significa que son capaces de reescribir toda la narrativa. Tienes que actuar rápido. Tengo las imágenes de Victor Hall, dijo Adrian. Se hizo un silencio al otro lado de la línea y luego... Bien, ese podría ser nuestro presentador. Adrian terminó la llamada y se recostó. Su mente daba vueltas. Crestlane Airways no solo intentaba preservar su reputación, sino que trabajaba para borrar la historia misma. Cada eliminación, cada intento de silenciamiento era un mensaje. No importas, tu dolor no importa, tu verdad no importa. Pero se equivocaban. Abrió un nuevo correo electrónico, esta vez dirigido a múltiples contactos. Periodistas, abogados, defensores de su confianza. Aún no adjuntó el video. No ahora. Lo guardaría hasta el momento en que su publicación impactara con más fuerza. Hasta que todos los ángulos estuvieran alineados. Afuera, un trueno resonaba débilmente en la distancia. Jonah se despertó. El suave llanto del bebé devolvió a Adrian al presente. Cruzó la habitación y alzó a su hijo en brazos, abrazándolo con fuerza. Los pequeños dedos de Jonah se curvaron en su camisa. Adrian cerró los ojos. Esta lucha ya no se trata solo de mí, le susurró al niño que tenía en brazos. Se trata de cada padre que ha sido silenciado, cada niño que ha sufrido porque alguien pensó que el poder los hacía intocables. Jonah gimió de nuevo, acariciando el pecho de su padre, confiado, ajeno a la tormenta que aún se gestaba más allá de sus muros. La determinación de Adrian se endureció. No dejaría que Crestlane decidiera lo que el mundo recordaba. La verdad no estaba muerta, esperaba, y en sus manos resurgiría. Cuando la verdad se entierra, no se desvanece, espera. Adrian cerró la puerta de golpe tras Everett y giró la cerradura. El golpe sordo resonó por los elegantes suelos de mármol de su oficina, rebotando en las paredes de cristal y las vigas de acero como la réplica de una batalla recién declarada. Cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, con movimientos precisos, sin prisas, como un hombre acostumbrado a tomar decisiones que alteraban los mercados, solo que ahora cada paso cargaba con el peso de la furia de un padre. Jonah se removió en la cuna junto a la ventana, con sus deditos retorciéndose en el sueño. Los moretones en sus muñecas, aunque desapareciendo, aún eran visibles, silenciosos e implacables recordatorios de la crueldad que había soportado. El abogado de Adrian, Everett Malden, se ajustó la corbata y se inclinó sobre la pantalla del portátil. El vídeo cifrado de Victor Hall se reproducía con total claridad. Cada segundo era un puñetazo en el estómago, la máscara de oxígeno retorcida, la violencia despreocupada, la impotencia en el rostro de Adrian antes de contraatacar. La boca de Everett se tensó mientras revisaba la grabación de un lado a otro, observando cómo el rostro de Mason Drexler pasaba de la suficiencia a la desesperación. «Esto es suficiente para llevarlos a juicio», dijo Everett finalmente, rompiendo el pesado silencio. Su voz era serena, pero Adrian pudo ver la tensión en los hombros del hombre, la forma en que sus dedos golpeaban ansiosamente el borde del escritorio. «Pero debes saber que Crestlane no jugará limpio. Intentarán manchar tu nombre, tergiversar la historia. Cualquier cosa para debilitarte». Adrian no se inmutó. Se quedó de pie cerca de la cuna, observando cómo el pecho de Jonah subía y bajaba bajo una suave manta gris. «Que lo intenten», dijo con frialdad, pero las palabras temblaron ligeramente al final, más por la contención que por el miedo. Everett exhaló, pasándose una mano por el pelo bien peinado. «Esto no es como tus peleas en la sala de juntas. Van a por tu pasado, tu negocio, tal vez incluso por tu crianza. Lo harán personal. Te convertirán en la historia en lugar del sistema». Adrian se giró lentamente, con la mandíbula apretada. «Ya lo hicieron personal», dijo, acercándose al escritorio. Tocó la pantalla del portátil donde la mano de Mason sujetaba la máscara sobre las muñecas de Jonah. Justo aquí. La ciudad latía débilmente más allá de los altos ventanales. Las luces de las torres vecinas parpadeaban como advertencias lejanas. La oficina de Adrian, normalmente un lugar de control y calma, ahora parecía más una sala de guerra,
con archivos de evidencia apilados cuidadosamente junto a un portátil que contenía la única verdad que Crestline no podía borrar. ¿Sabes lo que viene, verdad? El tono de Everett se suavizó, pero su mirada permaneció penetrante. Una vez que presentemos la denuncia, vendrá la prensa. Darán vueltas a las historias. Te arrastrarán por todos los medios. Te pintarán como inestable. Dirán que te has vuelto loco. Adrian exhaló por la nariz, lenta y pausadamente. Entonces les daré estabilidad al miedo. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencioso zumbido de la ciudad y el rítmico tic-tac del reloj de pared llenaron el espacio. Adrian se dirigió a su escritorio y se sentó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Se había pasado la vida dominando la estrategia, prediciendo los movimientos de la competencia, comprando a rivales, reestructurando empresas con silenciosa precisión. Pero esto no era un juego corporativo. Se trataba de supervivencia, y no solo la suya. Su mirada se desvió de nuevo hacia Jonah, ahora ligeramente encorvado en su sueño. La habitación estaba cálida, bañada por una tenue luz ámbar. La suave respiración del niño parecía lo único verdaderamente inocente que quedaba en el mundo de Adrian. Everett interrumpió el silencio. Necesitaremos declaraciones de otros pasajeros, testigos, imágenes de seguridad. El video de Víctor es sólido, pero cuestionarán la cadena de custodia. Si afirman que está manipulado... «Ya intentaron borrarlo», espetó Adrian, poniéndose de pie de nuevo. Su voz se quebró, no por debilidad, sino por la gravedad de lo que estaba en juego. Borraron todo lo demás, pero Víctor lo cifró, me lo envió directamente. Crestline no tiene derecho a enterrar esto. «Te creo», respondió Everett, levantando ligeramente las manos en un gesto de calma. «Pero la fe no gana juicios. Las pruebas sí, la estrategia sí». Adrián se acercó a la ventana contemplando la ciudad como si escudriñara un campo de batalla. No se preparaba solo para una batalla legal. Se preparaba para una guerra de narrativas, de influencias, de percepciones. Y en esta guerra, el sufrimiento de su hijo era la salva inicial. «Nos moveremos rápido», continuó Everett. «Pero prepárate. Podrían mencionar a Dominion, tus competidores, tu historial con la prensa, cualquier cosa para ensuciar las aguas». Adrián soltó una risita seca, un sonido sin alegría. «Que arrastren mi nombre por el suelo. Si el llanto de mi hijo puede hacer que el mundo escuche, caminaré sobre el fuego para asegurarme de que nunca más los ignoren». Se volvió hacia la cuna, arrodillándose junto a ella. Rozó suavemente con un dedo la pequeña mano de Jonah, que se cerró a su alrededor por reflejo. «Si quieren una guerra», murmuró Adrian, con la mirada fija en su hijo dormido, entonces eligieron al hombre equivocado. A veces, la determinación de un padre supera la avaricia de cualquier corporación. Se escucharon jadeos en la sala cuando la fiscalía pulsó el botón de reproducción. La pantalla cobró vida con imágenes borrosas. La cabina en penumbra del vuelo 612 de Crestline Airways apareció fugazmente. El llanto de un bebé rompió el silencio. Mason Drexler apareció en pantalla, con expresión indescifrable, mientras se inclinaba sobre la fila de Adrian Kessler y se bajaba una máscara de oxígeno. La grabación se amplió ligeramente, capturando las manos de Mason mientras sujetaban las correas, apretadas e implacables, alrededor de las muñecas del pequeño niño que se retorcía. El llanto de Jonah se volvió desesperado, crudo. Entonces, el movimiento brusco, el puño de Mason impactando la mandíbula de Adrian. La sala del tribunal se congeló. El jurado permaneció atónito, con los ojos abiertos y sin pestañear. Una mujer se tapó la boca con una mano temblorosa. El alguacil se removió inquieto cerca del estrado del juez. Los periodistas garabateaban frenéticamente. El suave rasgueo de los bolígrafos sobre el papel era casi tan fuerte como el llanto del bebé, que aún resonaba en los altavoces. Y en el centro de todo, Adrian Kessler permanecía inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, pero las manos apretadas en puños sobre su regazo. No había visto la grabación desde aquella noche. La había vivido, y sin embargo, verla ahora, desde esa distancia, le hacía sentir un dolor nuevo. El sonido de su propio gemido tras el puñetazo, la forma en que el cuerpo de Jonah se retorcía indefenso contra el asiento, el jadeo de un pasajero cercano,
Todo le golpeó con más fuerza bajo el peso del silencio en aquella sala. Lo sentía en el pecho, tenso e inmóvil. Everett Malden estaba de pie junto al monitor, frente al jurado. «Esto», dijo con voz firme pero baja, «es lo que soportó el señor Kessler. Lo que soportó su hijo». Al otro lado de la sala, Mason permanecía pálido y rígido. Miraba fijamente la mesa frente a él, con la mandíbula apretada. Su abogado, Gregory Trent, se inclinó y le susurró algo al oído. Pero Mason no respondió. La grabación había logrado algo que ningún interrogatorio podría lograr: desvelar la máscara. Ese mismo día, Mason había escuchado con confianza los argumentos de la defensa. Trent había descrito a Adrian como un director ejecutivo arrogante y agresivo que se desmoronaba bajo presión. Hablaron del ruido, la disturbio y un malentendido que se intensificó, términos destinados a nublar la opinión del jurado. Insistieron en que Mason había actuado por temor a la seguridad, que Adrian había sido una amenaza. «Está acostumbrado a salirse con la suya», había dicho Trent, señalando a Adrian con un encogimiento de hombros despreocupado. En tierra y en el aire. Pero ahora, con las imágenes llenando la sala, esa narrativa se desmoronaba. El video terminó. Volvió el silencio. Nadie se movió. El juez Keegan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Desea la defensa responder antes de continuar? Gregory Trent se puso de pie, pero lentamente, como si dudara de su propio equilibrio. Su señoría, nos reservamos el derecho de revisar la fuente de estas imágenes para comprobar su autenticidad. Tenemos motivos para creer. Everett levantó una mano. Objeción, su señoría. Esta grabación se presentó al tribunal la semana pasada, autenticada por un perito forense digital aprobado por ambos equipos legales. La defensa tuvo amplia oportunidad de objetar entonces. El juez Keegan asintió brevemente. Se admite la objeción. La grabación es admisible. Trent se sentó, con los labios apretados, y su mirada se posó brevemente en Mason. La postura, antes segura, del asistente se había marchitado. Sus hombros se desplomaron hacia adelante y sus manos se movieron nerviosamente bajo la mesa. Adrian exhaló silenciosamente. El peso en su pecho no se había aliviado, pero sí se había desplazado. Ahora ardía con claridad. Esto aún no era una reivindicación, pero era el comienzo. Se giró ligeramente y miró al jurado. La mayoría seguía atónita. Un hombre más joven en la última fila se ajustaba las gafas con dedos temblorosos. Una miembro del jurado garabateaba frenéticamente en su cuaderno, asintiendo mientras escribía. Everett regresó al centro de la sala, mirando directamente al jurado. Lo que acaban de ver no fue un malentendido, no fue un momento de confusión, fue abuso, fue poder descontrolado. Ese hombre, dijo, señalando a Mason, ató a un bebé, golpeó a su padre y luego mintió al respecto. Hizo una breve pausa, dejando que el silencio volviera antes de continuar. Este caso no se trata de si alguien alzó la voz o si un niño lloraba. Se trata de lo que sucede cuando alguien con autoridad se cree impune. El señor Kessler no solo luchaba por proteger a su hijo, luchaba por proteger la verdad. El jurado escuchaba, concentrado. Adrian percibía el cambio en el ambiente. La defensa había perdido fuerza. Mason ya no era solo un hombre uniformado. Era un hombre pillado en flagrancia. El juez Keegan carraspeó. El tribunal hará un receso de 20 minutos. Reanudaremos con el siguiente testigo después del receso. El mazo golpeó una vez. Mientras la gente se ponía de pie y se estiraba, las voces se alzaban en murmullos bajos y tensos. Everett se giró hacia Adrian y le puso una mano firme en el hombro. «Lo hiciste bien», dijo. Adrian asintió pero no dijo nada. Su mente repasó los llantos de Jonah en el video, la imagen de su hijo forcejeando, sujetado por alguien que debía garantizar la seguridad de los pasajeros. Bajó la mirada hacia sus palmas. Ya no temblaban. Al fondo de la sala, dos hombres trajeados, representantes de Crestline, intercambiaban susurros apresurados con expresiones tensas. Adrian los notó, y algo en su actitud le indicó que esto no había terminado. La aerolínea no caería fácilmente. Habría más mentiras, más ataques, más intentos de enterrar la verdad. Pero Adrian ahora tenía al jurado, tenía las imágenes, y sobre todo, tenía un propósito mayor que la venganza. Mientras el juez se retiraba del estrado, los periodistas se apresuraban a salir y enviar actualizaciones.
Fuera de la sala, los titulares ya se formaban. Dentro, los ecos de los llantos de Jonah persistían, no solo en los altavoces, sino en los corazones de todos los que los habían presenciado. Y mientras Adrian volvía a sentarse, preparándose para la siguiente ronda, supo que la situación había cambiado. Una verdad expuesta bastaba para desentrañar 1000 mentiras. Cuando se revela la verdad, la negación no tiene dónde esconderse. Manipulado digitalmente, dijo Damon Hale con firmeza, su voz resonando en la tensa sala. Se sentó erguido en el estrado, con un traje azul marino que le sentaba a la perfección. El nudo de su corbata, almidonado, casi se burlaba del caos que lo rodeaba. El abogado defensor estaba cerca, con los brazos cruzados con aire de suficiencia, como si ese momento fuera a inclinar el juicio a su favor. Adrian permaneció inmóvil en la mesa del demandante, pero con la mandíbula apretada. No parpadeó, no habló, pero el latido de su pecho latía con más fuerza a cada segundo que pasaba. El tono tranquilo y calculador de Damon era peligroso, no por emotivo, sino por quirúrgico. Este video, aunque perturbador, no puede verificarse como auténtico, continuó Damon, señalando con indiferencia la pantalla que minutos antes había mostrado las horribles imágenes de Mason Drexler atando a Jonah y golpeando a Adrian en la cara. Tenemos razones para creer que esto fue orquestado para dañar la reputación de la compañía. Las exclamaciones susurraron por la galería como el viento entre las hojas. Algunos jurados se removieron en sus asientos, arqueando las cejas. Uno de ellos, un hombre más joven con el pelo muy corto, entrecerró los ojos, no con incredulidad, sino con sospecha. Adrian lo captó. La duda había sido sembrada. Esa era la estrategia de Crestline. No luchar contra la verdad, sino inundar la sala con tantas versiones falsas que nadie pudiera distinguir la verdadera. A Adrian se le revolvió el estómago, pero mantuvo la compostura. Junto a él, su abogado Everett Malden estaba de pie, con el rostro sereno, pero sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre su bloc de notas. Cuando la defensa terminó, Everett se levantó lentamente. «No hay más preguntas para el señor Hale», declaró el abogado defensor. Everett dio un paso al frente, carraspeando. «Su señoría», dijo, mirando directamente a la jueza, «quisiéramos presentar imágenes adicionales como prueba». La jueza miró por encima de sus gafas de leer. «¿Imágenes adicionales?» «Sí, su señoría». Varios otros pasajeros grabaron el mismo incidente desde diferentes ángulos. Estas fueron enviadas a una red privada y encriptada poco después del suceso, antes de la captura digital coordinada por la aerolínea. La sala del tribunal volvió a vibrar esta vez más fuerte. Damon se puso visiblemente rígido. Sus manos, que descansaban con tanta confianza en el estrado, se curvaron ligeramente, con los nudillos blancos. Everett asintió al alguacil, quien se acercó con una nueva memoria USB. Un momento después, el monitor volvió a la vida. Se reprodujo el primer video, una imagen temblorosa pero nítida desde un asiento central en el pasillo izquierdo. Mostraba a Mason agarrando la máscara de oxígeno y atando los brazos del bebé con ella. El llanto de Jonah resonó de nuevo, crudo e inconfundible. Entonces llegó el impacto. El puño de Mason impactó en la cara de Adrian. Antes de que el jurado pudiera recuperarse, se reprodujo el segundo video. Esta vez desde un asiento de ventanilla. Un ángulo diferente, la misma crueldad. La claridad no dejaba lugar a interpretaciones. El puñetazo, la sangre, el pánico en la cabina. Siguió un tercer video, luego un cuarto, todos consistentes, cada uno desgarrando la defensa de Crestline como un bisturí. El rostro de Damon enrojeció. El sudor comenzó a acumularse en la línea del cabello, a pesar del aire fresco de la sala. Se removió, lamiéndose los labios, con la mirada fija en la salida como si escapar fuera una opción. La voz de Everett regresó, serena pero cortante. «Señor Hale, ¿sugiere que todos estos videos, de diferentes pasajeros sin conexión entre sí, también están manipulados digitalmente?» Damon abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parpadeó rápidamente, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Por primera vez, la máscara de serena autoridad se desvaneció. Everett no necesitó presionar más. El silencio era más elocuente que las palabras. Los jurados miraron fijamente a Damon.
La duda dio paso a una furia silenciosa. Incluso la expresión del juez se endureció. Adrian exhaló, lenta y firmemente. Bajó la mirada al puño de su camisa, ligeramente manchado por el recuerdo de la sangre. Luego miró la pantalla, deteniéndose ahora en el rostro de Mason en plena acción, sorprendido en el acto. La narrativa había cambiado, la verdad había vuelto a rugir. Las mentiras de Crestline, tejidas con tanto cuidado, se deshilachaban punto a punto. El objetivo de Adrian se amplió en ese momento. Ya no buscaba solo un veredicto, ni siquiera justicia para su hijo. Quería algo permanente, una huella en el registro público que no pudiera ser borrada por campañas de relaciones públicas ni dinero corporativo. Y ahora, con múltiples perspectivas, con una sala llena de testigos y con Damon Hale desmoronándose bajo presión, tenía lo que necesitaba. El siguiente paso no era solo la victoria, sino un legado. Un susurro agudo desde el estrado del jurado rompió el silencio. «No pueden salirse de esto con mentiras», murmuró un miembro del jurado. Adrian miró a Everett, quien asintió una vez y luego regresó a su asiento. El juez pidió un receso, pero el daño ya estaba hecho. La mentira, antes descarada, ahora se derrumbaba bajo el peso de pruebas irrefutables. Cuando muchas voces repiten la misma verdad, la mentira se derrumba. Las puertas de la sala se abrieron de par en par y el jurado entró en fila, con el rostro tenso por la concentración. Adrian Kessler permaneció sentado, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, y la suave manta de Jonah doblada cuidadosamente a su lado en el estrado. La sala estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes y el susurro de los periodistas ajustando sus cámaras. Mason Drexler estaba sentado a varios metros de distancia, encorvado y pálido, con una fina línea de sudor corriéndole por la sien. No había dicho una palabra en 3 días. A Adrian no le importaba. La única voz que necesitaba oír ahora era la del presidente. «Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de todos los cargos». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Se oyeron jadeos. Los periodistas se apresuraron. Mason parpadeó rápidamente, separando ligeramente los labios como si no hubiera esperado oírlo, a pesar de las pruebas en su contra. Adrian dejó escapar un suspiro lento y mesurado. Se había preparado para este momento, pero ninguna preparación podría justificar el peso de la irrevocabilidad. El mazo del juez golpeó una vez, fuerte y autoritario. Señor Drexler, se le condena a 5 años de prisión federal por agresión y poner en peligro a un menor. Crestline Airways, bajo la directiva del tribunal, se someterá a una revisión exhaustiva de sus procedimientos de capacitación, prácticas de contratación y protocolos de conducta de pasajeros. Un murmullo se extendió por la sala. Pero el juez no había terminado. Se ajustó las gafas y miró a Adrian. Señor Kessler, dado su papel de víctima, su serenidad y sus constantes esfuerzos por buscar justicia, no solo para usted sino para los demás, este tribunal lo nombra presidente inaugural de una junta de supervisión independiente. Su deber será supervisar la implementación de estas reformas por parte de Crestline y garantizar que no se vuelva a producir un abuso como este. Se hizo el silencio. Adrian, sorprendido, arqueó ligeramente las cejas. Miró a su abogado, Everett, quien asintió lentamente en señal de aprobación. La oportunidad era inesperada, pero no inoportuna. Al hombre que había subido a ese avión como pasajero ahora se le pedía que moldeara las mismas reglas que regían el cielo. Fuera del juzgado, el viento había arreciado, agitando las hojas otoñales sobre los amplios escalones de mármol. Los periodistas se alineaban en la acera, con los micrófonos alzados como armas, sus preguntas rápidas e implacables. «Señor Kessler, ¿se siente reivindicado? ¿Qué les dice a quienes dudaron de su historia? ¿Aceptará el papel de supervisor? ¿Qué pasará ahora con usted y su hijo?» Adrian emergió de las pesadas puertas de madera, con Jonah acurrucado tranquilamente en sus brazos, con una pequeña mano agarrando la corbata de su padre. El niño se estaba recuperando. Sus muñecas aún presentaban leves marcas, pero el brillo había regresado a sus ojos. Adrian se detuvo en lo alto de los escalones, protegiendo a Jonah de la prensa con una mano. El ruido se convirtió en un silencio respetuoso mientras las cámaras apuntaban hacia arriba, los flashes bañándolos de luz. Adrian no respondió a las preguntas. En cambio, levantó a Jonah aún más, con los brazos firmes y la voz clara. «Esta lucha nunca fue solo mía,
Fue por cada pasajero que merece volar sin miedo. Los aplausos estallaron casi al instante. Los periodistas dejaron de escribir. Incluso algunos antiguos representantes de Crestline, ahora integrados en la multitud, apartaron la mirada avergonzados. El momento no fue teatral, se lo había ganado. La imagen de un padre de pie, sosteniendo al hijo por quien tanto había luchado para proteger, le dolió más que cualquier titular. Y sin embargo, mientras la multitud vitoreaba, los ojos de Adrian escudriñaban el horizonte. Sabía que esto no había terminado. El poder no se rendía sin lucha. Habría resistencia, sabotaje silencioso, tal vez incluso ataques personales. Pero ya no estaba solo. Tras él se alzaban la prueba, la verdad y los ojos del mundo. El peso del liderazgo recaía sobre sus hombros, no como una carga, sino como una responsabilidad. Abrazó a Jonah, sintió la suave respiración del niño contra su cuello y susurró palabras que solo su hijo podía oír. La justicia, una vez reclamada, siempre debe protegerse. A veces, los gritos más pequeños encienden las revoluciones más fuertes. Un minuto después, la situación cambió. La misma manguera se convirtió en la ruina de la azafata. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, humillación y abuso de poder en entornos cotidianos. Su propósito es crear conciencia sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la igualdad para todos.